¿Qué tal? Buenos días. Han pasado más de 48 horas después del hundimiento de un viejo pesquero en el mar Jónico y seguimos sin saber realmente si se ayudó a la embarcación o se dejó a su suerte hasta que fue demasiado tarde. Si las estimaciones son correctas, los muertos podrían alcanzar el medio millar. Sería la mayor tragedia en la ruta migratoria mediterránea. Frontex asegura que las autoridades griegas ofrecieron ayuda y desde el barco la rechazaron, pero las ONG se preguntan, ante una situación tan complicada como la que soportaba ese barco, ¿quién rechazaría ayuda? Aunque las esperanzas son mínimas, siguen las labores de rescate en la zona del naufragio. Es probable que la profundidad del mar en esa zona haga imposible recuperar la mayoría de los cuerpos. Los supervivientes, apenas un centenar, se mantienen a la espera en el puerto griego de Kalamata. Algunos aseguran que en el barco había unas 500 personas, otras suben la cifra a 750. Mientras las autoridades griegas siguen defendiéndose de las sospechas de que no hicieron lo suficiente por ayudar a una embarcación sobrecargada, sin salvavidas ni capitán y en medio de una mala mar. Motivos más que suficientes para intervenir sin necesidad de que nadie les diera permiso. El máximo responsable de la Agencia Nuclear de la ONU pudo inspeccionar ayer la central de Zaporilla, rodeado, eso sí, de unas enormes medidas de seguridad. No es para menos, los impactos de metralla son visibles en la misma fachada del edificio. Una planta nuclear en medio de una guerra abre la posibilidad de un escenario de pesadilla que los expertos quieren evitar a toda costa. Los mismos expertos que reconocen que la situación de la planta es seria pero estable, aunque advierten de que en unos meses habrá que encontrar nuevas fórmulas para enfriar los reactores tras la voladura de la presa que abastecía la central. Y ya que hablamos de pesadilla, en México y Estados Unidos está haciendo estragos una droga la más potente y peligrosa que se conoce desde la heroína. Estados Unidos era su principal cliente, allí ha matado a miles de personas, pero ahora empieza a extenderse también a México, con los mismos resultados. Una realidad que recoge el reportaje ganador del Premio de Periodismo Narrativo Rey de España. Sus propios creadores nos van a hablar hoy de este trabajo y del contexto en el que se desarrolla. Y vamos a hablar también de esa situación en medio del Mediterráneo, la embarcación hundida cargada de migrantes. 9 personas han sido detenidas en relación con ese naufragio. Hay confirmadas ya 80 víctimas mortales y al menos un centenar de desaparecidos, pero las víctimas podrían ser muchísimas más. Es el momento en el que los detenidos salen del cuartel de la Guardia Costera en Kalamata, Grecia, escoltados por agentes de la policía. Se trata de 9 ciudadanos de origen egipcio, los que se acusa de tráfico de migrantes y pertenencia a organización criminal. Mientras la investigación continúa para tratar de esclarecer las causas del naufragio, los 104 supervivientes se recuperan del duro trance. Psicológicamente están muy afectados y su principal preocupación es saber sobre el resto de personas del barco, donde también tenían amigos y familiares, dice esta portavoz de ACNUR. Desde ACNUR alertan de que estos naufragios mortales no van a cesar mientras sigan los conflictos bélicos. Y subrayan que la gente seguirá haciendo viajes peligrosos para poder dejar sus países ante situaciones de guerra o persecución y que encontrarán cómo moverse. Se estima que en el pesquero viajaban entre 400 y 750 personas. Han sobrevivido 104, todos hombres. Las mujeres y niños viajaban hacinados en las bodegas del barco. Desde el año 2014, ACNUR ha contabilizado más de 20.000 muertes en el mar. Y a todas estas se pone en cuestión la ayuda que recibieron las personas que viajaban en este barco. Ayer mismo, el fundador de la ONG Open Arms ponía en cuestión en este mismo programa cómo ha actuado Frontex en esta situación. Dudamos mucho de la versión oficial de la Guardia Costera. Nadie se niega a un rescate. Frontex tiene conocimiento de todo lo que navega en el Mediterráneo. Y un pesquero que salió de Tobruk con esas condiciones y esas características no debería haber llegado tan lejos. No tenía que haberse intervenido antes. Es la inacción deliberada, Íñigo Mijanjos es coordinador de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, que también trabaja en el Mediterráneo. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Tú también sospechas que las explicaciones de Frontex y de las autoridades griegas no están claras, no son claras? ¿O son mentira directamente? Sin duda,
hay una falta de transparencia total en las operaciones que se están llevando a cabo en el Mediterráneo. Yo sí creo que efectivamente los guardacostas griegos se acercaron al barco, comprobaron la situación y sí, pues probablemente también ofrecieron, vamos a entrecomillar, ayuda, ¿no? Las referencias que nos han mandado Alan Form y la experiencia que nosotros tenemos del comportamiento también de la Guardia Costera libia y de la Guardia Costera griega, porque nosotros seguimos operando en Grecia, en tierra, en ayuda humanitaria, ya no en el mar porque nos lo tienen prohibido, pero bueno, la metodología es hacer la devolución de estos barcos. Unas semanas antes, un barco de similares características, la Guardia Costera lo que hizo fue remolcarlo de vuelta a Tobruk. Entonces, obviamente, estas personas, ante esa experiencia de que se están produciendo devoluciones en caliente sistemáticas por parte de la Guardia Costera, niegan a recibir asistencia. Claro, pero ¿se puede negar? A ver, esta es supongo que son cuestiones de leyes del mar y de fronteras, pero ¿se puede negar una embarcación en apuros a recibir ayuda para empezar o puede actuar de oficio la Guardia Costera? Hombre, claro que puede actuar de oficio, pero como digo, si en un barco de esas características y en esas condiciones de estabilidad precaria tratan de forzar una intervención, pues lógicamente la situación se puede complicar. Pero claro, si a ti te están ofreciendo ayuda, e insisto, ofrecer ayuda entre comillas, porque realmente lo que te están es interceptando para devolverte al país de origen, ¿no? de donde tú estás huyendo. Entonces, lógicamente, las personas no quieren ese tipo de asistencia. Nosotros en el Mediterráneo, en la antepenúltima misión que tuvimos, después de una intervención de la Guardia Costera libia, dejaron 5 personas en el agua y les asistimos nosotros. Abandonaron la zona y dejaron 5 personas en el agua directamente, que si no estábamos nosotros se hubiesen ahogado. Ese es el tipo de ayuda que están ofreciendo y claro, pues la rechazan porque saben que... Claro, eso es absolutamente inaceptable. Con todo, Íñigo, en todo caso, no sé, desde el punto de vista viéndolo fríamente, que lo devuelvan a la costa, por lo menos le salvan la vida, por lo menos, ¿no? Porque la alternativa, como hemos visto aquí, es mucho peor. Hombre, no digo dejarlos en el agua, pero por lo menos ayudarlos para que el barco no se hunda y no se ahoguen. Claro, pero es que esta es una escalada ¿dónde ha empezado, no? Las personas en Libia, cuando son retornadas, se reintroducen nuevamente en las redes de tráfico porque directamente son detenidas y son llevadas a centros de detención ilegal donde sufren torturas, donde en ocasiones también pues hay víctimas mortales porque como consecuencia de esas torturas o como consecuencia de la falta de alimentación, porque nosotros cuando los recogemos pues están la mayoría de ellos en unas condiciones de debilidad, de desnutrición, de deshidratación, porque las condiciones son absolutamente infrahumanas, ¿no? Trabajo en condiciones de esclavitud, entonces, claro, estas personas llevan ya tiempo en esas condiciones y no quieren volver ahí bajo ningún concepto. Claro. Por eso este rechazo, ¿no? Y esta carrera hacia la libertad. Claro, es lo que les estamos impidiendo. Es comprensible. Además, estas personas, tengo entendido que se dejan una gran cantidad de dinero, por llamarlo de alguna manera, en el pasaje, ¿no? En ese barco. Sí, al final, bueno, pues las personas que les extorsionan ya saben, porque incluso como muchos de ellos los han detenido en varias ocasiones, incluso nos han contado en algún caso situaciones que decían, bueno, ya es que era la 4ª o 5ª vez, ya sabían que no me iban a poder estrujar más y bueno, pues ya es que directamente me han vuelto a embarcar sin que llegue a pagar, ¿no? Porque bueno, ya le han estrujado a esa persona, a sus familiares, a sus amigos, todo lo que han podido. Oye, Íñigo, otra característica que se da, dicen los tripulantes o las personas que iban en el barco, que el capitán se fue, huyó del barco en un momento dado y estaban navegando sin un capitán, sin nadie que dirigiese el barco. Sí, en ese tipo de embarcaciones, pues digamos que este fenómeno que se está empezando a producir en Tobruk, en lo que nosotros llamamos la zona SAR 3, que es la zona más al este de Libia. Libia está descompuesta, ¿no? en múltiples milicias, hay fundamentalmente 2 gobiernos fuertes
lo que nosotros llamamos zona SAR 1 y zona SAR 2, digamos que es la parte que corresponde a Trípoli, que son las playas de Zuara y la parte de Trípoli, y luego la zona SAR 3 es la que corresponde al gobierno que está en Tobruk, ¿no? Hasta ahora, de esa zona, que es la más alejada de las costas europeas, había poco tráfico, pero al ser más efectivo el cierre hermético de las otras zonas, de la zona más próxima a Lampedusa y a Sicilia, pues el movimiento se está desplazando hacia allí. Entonces, el modelo que están utilizando allí es emplear este tipo de embarcaciones grandes. Y estas embarcaciones, lógicamente, personas que no tienen ninguna experiencia, que son las que nosotros normalmente nos encontramos en botes más pequeños, pues no las pueden gobernar, porque son barcos que ya requieren tener cierta pericia. Y claro, ahí sí que efectivamente el capitán pues normalmente es un traficante y esa persona pues en cuanto ve que las cosas se ponen feas o justo antes de llegar a tierra pues abandona porque lleva otro barco de acompañamiento que bueno, que es en el que esta persona pues abandona el barco, ¿no? Y los deja pues a su suerte. Esto es una práctica habitual en este tipo de barcos, aunque no es habitual en los barcos pequeños. Claro. Que hay también pues hay mucha criminalización de las personas migrantes y se dice, bueno, pues el que va allí a la caña llevando el timón es el traficante, pues muchas veces es el más audaz del grupo que dice, bueno, pues ya sigo yo, ya lo llevo yo, pero no es lo mismo en estos barcos grandes, obviamente. Bueno, pues Íñigo, nos has dado algunas claves que no conocíamos y que nos sirven para entender un poco más el problema de lo que ha podido pasar en esta tragedia. Gracias, Íñigo. Un saludo. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, este accidente ha vuelto a poner a la migración como drama que debería solidarizarnos a todos por igual, pero todo apunta a lo contrario. Polonia y Hungría, por ejemplo, rechazan el plan de reubicación de migrantes en la Unión Europea y plantean un referéndum. Dicen que es por seguridad y porque ya han acogido a más de 1 millón de personas que huyen de la guerra de Ucrania. Tampoco están dispuestos a pagar, porque según el acuerdo, los países que no estén dispuestos a recibir migrantes irregulares o refugiados tendrían que ayudar a los demás países que sí lo harían, pagando 20.000 euros por persona no aceptada. Bueno, pues ahí tienen a Polonia, que por lo pronto se desmarca y además dice que no va a obedecer a la Unión Europea. Veremos. El caso es que muchos de estos migrantes acaban siendo víctimas de mafias. Estados Unidos, por ejemplo, estima que más de 155.000 personas fueron víctimas de trata en 2022. En su informe anual, el gobierno estadounidense señala a Cuba, Venezuela y Nicaragua como máximos responsables. Nos da los detalles desde Washington, Celia Mendoza. El número de personas víctimas de tráfico humano en el mundo ha aumentado. Esto de acuerdo al reciente reporte publicado hoy en torno a este tema por el Departamento de Estado. El secretario Antony Blinken fue claro acerca de la importancia de este documento, el cual evalúa 188 países y da datos específicos acerca del estado de la lucha en contra de este flagelo mundial, que ha aumentado en especial en las zonas donde hay migración. Durante esta jornada también se entregaron 8 galardones a personas que han dedicado su vida a buscar una solución y encontrar ayuda para las víctimas del tráfico humano, entre ellas una peruana y una venezolana. Mientras tanto, la embajadora para estos temas del Departamento de Estado, Cindy Dyer, explicó que hay que resaltar durante este nuevo reporte el hecho de que no solamente las mujeres y los niños son víctimas de tráfico humano, pero que han visto un incremento en el número de hombres, los cuales están siendo forzados a trabajar, en especial por grupos al margen de la ley en temas de narcotráfico, ya sea la producción de narcóticos o también se utilizan varias técnicas para extorsionarlos y forzarlos a traficar drogas. En el reporte se habla acerca de la importancia que se ha tenido durante este último año en la colaboración por parte de varios países para apoyar los esfuerzos en torno a este tema. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Televisión Canaria. Bueno, y en el trayecto a Estados Unidos los migrantes tienen que sortear todo tipo de obstáculos. Uno de los mayores es la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Paso necesario, por ejemplo, para los que llegan de Venezuela y sin duda uno de los más peligrosos del mundo. Ya se ha cobrado la vida de una treintena de personas solo en lo que va de año. 9 de ellas serán niños.
La crecida de los ríos, por ejemplo, es una de las principales causas de muerte. Las imágenes revelan la magnitud del drama y el desespero de quienes, a sabiendas del riesgo que corren, se adentran en esta densa jungla. Solo en 2023, según las informaciones publicadas por Migración de Panamá, más de 166.000 personas han intentado atravesar el Darién. Este de la migración, como ven, es un drama a nivel mundial que ha alcanzado una nueva cifra récord. 110 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de los conflictos, persecuciones o violaciones de los derechos humanos. Son datos de la Agencia de Refugiados de la ONU. La cifra ha aumentado por culpa de la guerra de Ucrania y últimamente por la de Sudán. Solo de este país se han desplazado ya casi 2 millones de personas desde abril. En Jartum, la gran capital de Sudán, el sistema médico está al borde del colapso debido a los conflictos. Además, unos 300 niños han sido evacuados de un orfanato donde el mes pasado muchos fueron víctimas de los combates entre las facciones militares rivales. Y estas son las imágenes de refugiados sudaneses en campos de Chad. El número de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo está aumentando a cifras de récord. We have 110 million people. El jefe de refugiados de la ONU declara que ya son 110 millones de personas las que han huido a causa de conflictos, persecución, discriminación, violencia y también los efectos del cambio climático. La guerra de Ucrania también ha arrastrado a millones de personas hasta la frontera para abandonar su país. Well, already 10% more have been added to this figure. El aumento en un año es de un 10% más de desplazados, el mayor salto anual registrado hasta ahora. Sirios, ucranianos y afganos conforman la mitad de los refugiados que necesitan protección internacional. Desde la Organización de las Naciones Unidas quieren ser optimistas tras el acuerdo alcanzado la semana pasada por los ministros de la Unión Europea para compartir la responsabilidad de inmigrantes y refugiados. Bueno, pues ya ven, Sudán es, por ejemplo, uno de esos países donde se observa claramente la razón que empuja a muchas de estas personas a huir, a desplazarse. Realmente no es algo que quieran, pero esta es la situación. Pepe Naranjo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿y cómo está la situación en Sudán ahora mismo? Pues muy complicada. Se cumplen exactamente 2 meses y un día del estallido del conflicto en Sudán por la desmedida ambición de 2 personas, del general Burhan y de Hemedti, el líder de las fuerzas de intervención rápida. Y estamos hablando ya de un conflicto con consecuencias catastróficas, ¿no? Lo comentaba en la crónica la compañera. Estamos hablando ya de 2 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares a Chad y a Egipto, pero sobre todo dentro del propio Sudán. Y hoy por hoy lo que más preocupa es la situación humanitaria en la capital, en Jartum, muchos niños que se están viendo afectados, mujeres, y sobre todo la situación en Darfur, de la que nos llegan muy pocas noticias, que es la región occidental de Sudán, donde, bueno, recordarán los espectadores que hace unos 20 años hubo un genocidio allí, pues se podría estar produciendo otro genocidio en este momento sin que lo sepamos. Hay masacres, asesinatos de personas y ciudades que están siendo prácticamente borradas del mapa como el Geneina. La verdad que la situación es realmente terrible. Bueno, pues tremendo. Dicho así, claro, evidentemente vemos claro qué es lo que lleva a millones de personas a huir de sus países, que no tienen otra para salvar la vida. Sí, la cifra de refugiados y desplazados internos no deja de crecer en los últimos años. Vemos focos de conflicto como este de Sudán, en África el de Congo, en el Sahel, por supuesto la invasión rusa en Ucrania, que ha provocado uno de los peores éxodos desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Yo creo que el optimismo que reinaba hace 20 años, después de los grandes conflictos de los años 90, en África sobre todo, se ha desmoronado y estamos en este momento en un mundo en el que hoy para millones de personas es mucho más peligroso vivir, y sobre todo en un mundo en donde también, como una de las consecuencias devastadoras, ¿no?, se extiende el hambre y la inseguridad alimentaria en esos campos de refugiados, porque muchos de los viejos conflictos, de los que ya hablamos menos, siguen sin resolver. Entonces estamos ante una situación dramática y desgraciadamente, como comentabas también antes, ¿no?, vemos que en Europa parece que no existen acuerdos estables y sólidos para que se pueda acoger de una manera digna a todas estas personas. Oye, Pepe, la semana pasada hablábamos de los problemas allí donde te encuentras, en Senegal. Parece que la situación se ha tranquilizado un poco, ¿no?
Sí, estamos en una especie de calma precaria. El origen del conflicto, que es la detención del líder opositor, se mantiene. Él sigue incomunicado en su casa desde hace 15 días. Decía ayer el primer ministro que es por una cuestión de prudencia. No quieren que se produzca esa orden de ingreso en prisión. De momento lo tienen retenido en la casa, porque hay que recordar que fue condenado por un delito de corrupción de la juventud. Y el presidente todavía no ha dicho si se va a presentar o no a ese tercer mandato. Es previsible que a lo largo de este mes, probablemente a finales de mes, haga una declaración pública el presidente Macky Sall, pero todavía no se ha resuelto, digamos, esta crisis, aunque es verdad que llevamos unos días de calma y eso es de agradecer. Bueno, una muestra de esa calma, Pepe, es que el propio presidente de Senegal, Macky Sall, es uno de los que está participando en la gira de representantes de países africanos. Ahora mismo están en Kiev para tratar de acabar con la guerra de Ucrania, para mediar en la guerra entre Ucrania y Rusia. Está el de Senegal, está el presidente sudafricano también. Se van a reunir con Zelensky y mañana tienen previsto visitar San Petersburgo y verse con Vladimir Putin. Claro, la cuestión que nos planteamos es si esta misión tiene visos de tener algún tipo de éxito o estamos ante una cuestión meramente publicitaria. ¿Tiene basas África, el continente africano, para presionar de alguna manera? Realmente es difícil, y esa misma pregunta que te haces nos la hacemos todos, ¿no? Yo creo que esta misión nace rodeada de un cierto escepticismo, ¿no? Porque ¿qué capacidad real de presión tienen los países africanos sobre Rusia y en mayor medida, ¿no? Y sobre Ucrania? Pues muy poca. Es verdad que sobre la mesa los presidentes africanos esgrimen la base de haber mantenido una cierta neutralidad hasta ahora, eso frente a iniciativas de paz anteriores como la de China. Yo creo que hay unos elementos un poco más sólidos, pero la situación actual no es optimista, ¿no? Estamos ante una contraofensiva por parte de Ucrania, se están produciendo ataques constantemente y África tiene pues muy poco margen de maniobra para ejercer ningún tipo de presión sobre Rusia y Ucrania. Lo que sí sabemos es que sobre la mesa está la famosa cuestión de los cereales, el acuerdo que se firmó el año pasado, en 2022, para que se pudieran exportar cereales y fertilizantes, un problema que en África es muy grave porque genera hambre en buena parte de la población. Se va a abordar en estos días de reunión, pero yo creo que el camino hacia la paz va a ser muy complicado de que en estos días se pueda llegar a algún tipo de conclusión. Claro, quizá más que para presionar, basas para presionar, lo que sí tiene un interés enorme, porque ya sabemos que estos países dependen, bueno, muchos de ellos, no sé si Sudáfrica también, pero sobre todo los del norte dependen del grano ucraniano y del grano ruso en parte también para sobrevivir prácticamente. Claro, sin duda. Ahí hay una cuestión también de interés africano, ¿no? Es una mediación, tanto Ramaphosa de Sudáfrica como Macky Sall de Senegal han insistido que lo importante es tender puentes, tratar de alcanzar, aunque sean acuerdos puntuales entre ambos contendientes que puedan abrir la puerta a futuras conversaciones de paz o de alto el fuego. En lo que respecta a África, desde luego, lo de los cereales y los fertilizantes, que a veces nos olvidamos, son muy importantes para el sector agrícola en África, del que hay una enorme dependencia, pero ya te digo que avanzar hacia una paz duradera y estable, dada la situación en este momento en Ucrania, va a ser muy difícil. Mira, precisamente, Pepe, tenemos imágenes de esa llegada de esta misión africana a Kiev concretamente. Ahí los vemos llegando a los representantes, no sé si lo estás pudiendo ver tú, pero bueno, los representantes llegando a esa entrevista con el presidente Zelensky. Vemos enormes medidas de seguridad, lógicamente, es un país en guerra y vemos algunos de los representantes africanos llegando a esta cita. Hoy en Kiev, como decimos, mañana en San Petersburgo. Vamos a ver qué sale en claro de esa visita, ojalá que dé algún tipo de resultado y que la presión sirva para algo. Pepe, gracias, un saludo. Gracias a ti, un abrazo, chao. Bueno, pues justo en medio de esta visita de líderes africanos a Kiev, Rusia ha atacado la capital ucraniana con misiles, mientras la situación de la planta nuclear de Zaporilla preocupa muchísimo. Dicen los expertos que es seria pero estable. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, después de inspeccionar esta central tras la voladura de la presa de Kakhovka. No obstante, Grossi advierte de que en unos meses habrá que encontrar fórmulas para enfriar los reactores. El máximo responsable de la Agencia Nuclear de la ONU llega a la central de Zaporilla rodeado de unas excepcionales medidas de seguridad.
Los daños provocados por la metralla visibles en su fachada son una muestra de que la mayor planta nuclear de Europa no está exenta de sufrir un incidente grave. Pero tras la destrucción de la presa de Kachovka, es el nivel del agua de este canal lo que preocupa ahora a Rafael Grossi. El agua que está en el estanque de enfriamiento se mantiene en los niveles para que la planta pueda continuar enfriándose, según afirma. Pero Grossi advierte, la evaporización y las fugas harán disminuir irremediablemente su caudal actual. Obviamente no va a aguantar mucho, unos meses tal vez. La planta ya trabaja para reabastecerse, para obtener más agua a través de otros medios, explica el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tras perder 3/4 partes de su volumen, la voladura de la presa de Kachovka sigue generando graves problemas entre la población más cercana al río Dnieper. El agua cayó entre 5 y 6 metros. Las bombas que están ubicadas en la orilla están demasiado lejos para bombear, dice el jefe de la administración de uno de los distritos afectados. Alina explica que ha puesto ollas y recipientes por toda la casa para recoger el agua de lluvia. Nadilla se surte de su pozo por el momento, pero no sabe cuánto le aguantará. Y a Alexander solo le queda lo que alberga este depósito. 4 metros cúbicos alcanzan solo para un mes, pero no es suficiente ni para lavarse ni ducharse, dice. Las autoridades reparten agua embotellada y la hacen llegar a aquellas personas que no pueden desplazarse. Miles de personas han perdido el acceso al agua de abasto tras verse interrumpido el suministro en cientos de ciudades y aldeas en el sur del país. Bueno, estas son las últimas imágenes que han llegado de la ciudad ucraniana de Bakhmut, escenario, como saben, de feroces combates desde hace varios meses. Bueno, de lo que queda de la ciudad, prácticamente, porque como pueden observar, apenas queda ningún edificio en pie. La ciudad ha quedado completamente arrasada. Ucrania sigue avanzando en la reconquista de este enclave, pero reconoce que lo hace lentamente por la resistencia rusa. Kiev afirma que hay una confrontación muy seria, así lo ha definido, tanto en el sur como en el este del frente. A todas estas, los países de la OTAN prometen más ayuda a Ucrania para apoyar su contraofensiva. Lo han acordado en Bruselas los ministros de Defensa que integran la Alianza Atlántica. Estados Unidos, Gran Bretaña, los Países Bajos y Dinamarca han confirmado en un comunicado conjunto que enviarán misiles de defensa aérea para ayudar a las tropas ucranianas a luchar contra Rusia. La guerra ha afectado, ya lo saben, a la economía de todo el mundo. Las diferentes instituciones tratan de frenar la inflación. Ayer era el turno del Banco Central Europeo. Are we done? Have we finished the journey? No. We're not at destination. Hemos hecho el trabajo, pero no lo hemos finalizado, dice Christine Lagarde. ¿Qué quiere decir? Pues que nos van a seguir subiendo los tipos. Ayer lo hizo, pese a que la Reserva Federal de Estados Unidos paralizó la subida que se esperaba. Europa no. Europa considera que todavía hay que parar la inflación, la quiere situar en torno al 2% y para eso todavía queda. Así que si ahora estamos en el 4%, prepárense porque todavía podría superar un poco más esta cifra. Más tipos de interés, más Euribor, más dinero a pagar a final de mes de la hipoteca. Problemas con la economía y en todo el mundo, especialmente graves en algunos, por ejemplo en Líbano, donde crece el malestar de la población ante las entidades bancarias. Y ahí ven a decenas de clientes tomándose la justicia por su mano, destrozando las ventanas de bancos, quemando neumáticos frente a las sucursales de la capital en Beirut para exigir la devolución de su dinero. La moneda libanesa, mientras tanto, se está desplomando frente al dólar. Ha perdido el 95% de su valor. Los bancos han restringido la retirada de efectivo y las transferencias. Bueno, 95% del valor de la moneda, de los ahorros que tenían estas personas en el banco, dan una explicación de por qué ese estado de nervios. Y a la vuelta vamos a hablar del fentanilo, una droga más potente y mucho más dañina incluso que la heroína, y que es la protagonista de un reportaje que ha ganado uno de los premios Rey de España de periodismo.
Vamos a hablar con sus creadores en un momento, no tardamos. Aunque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insista en que no hay un problema de consumo de fentanilo en México, el hecho de que tenga que referirse directamente a este asunto indica lo contrario. Se siguen produciendo muchas muertes, tanto en su país como en Estados Unidos. De hecho, los médicos forenses cuentan cómo llegan cada vez más víctimas de esta sustancia. En México, el problema del fentanilo en la frontera va creciendo. Paramédicos en Tijuana reportan un aumento en la atención de emergencias por consumo de drogas. La Cruz Roja es la primera en responder a las urgencias médicas fuera de los hospitales. Ahora atienden en promedio 3 casos diarios. Lo que va del año llevamos 233 sobredosis, un poquito más del promedio que se llevaba el año pasado por cuatrimestre. Esta droga sintética es más potente y peligrosa que la heroína. Originalmente solo estaba de paso rumbo a Estados Unidos, su principal mercado, y donde ha matado a decenas de miles de personas. Hemos tenido un mayor decomiso, sí, en estos 4 o 5 meses de lo que se tuvo el año pasado. Era un problema del que se hablaba poco, pues su uso no está generalizado en el país, pero en ciertas ciudades, especialmente en la frontera norte de México, ya causaba estragos. En Mexicali, colindante con California y Arizona, estudian los cadáveres en la morgue. Lo hicimos para saber qué cantidad de todos los cuerpos que nos llegan salen positivos a esa droga. Este plan piloto arrojó que más de la mitad consumieron alguna droga y de esos, en más de un tercio, encontraron fentanilo. El fentanilo está aún muy por debajo del consumo de la metanfetamina o cristal, otra droga sintética que se popularizó alimentando la crisis de violencia en México, pero resulta tan lucrativa para los criminales que, según los expertos, es una amenaza creciente. Bueno, miren, estas imágenes son un laboratorio de droga de uno de los cárteles más importantes de México y pertenecen a un documental llamado Fentanilo, Futuro para el Narco, Muerte para la Humanidad, que ha sido publicado en el medio mexicano N+, un documental que acaba de recibir el premio Rey de España de Periodismo Narrativo y que nos sitúa en el contexto precisamente de esta droga que está haciendo, como pueden observar, auténticos estragos en Estados Unidos y al parecer ya empieza a hacerlos también en México. Los periodistas Víctor Emmanuel Valles Mata y Adrián Tinoco son los autores de este documental que acaba de recibir este premio, además, anoche mismo. Víctor, Adrián, ¿qué tal? Enhorabuena, antes que nada. Hola Roberto, muchas gracias. Gracias Roberto, encantados de estar aquí contigo. Bueno, enhorabuena por ese premio y como periodista también les tengo que decir por esa valentía, porque por primera vez han conseguido tomar imágenes, ingresar en uno de los laboratorios donde se elabora esta droga, el fentanilo, además un cártel de los más importantes allí, el de Sinaloa. La pregunta, no sé si me la pueden contestar, pero ¿cómo lo consiguieron? ¿Cómo hicieron? Pues fíjate que fueron alrededor de 3 meses de trabajo de investigación y pues empezamos tocando la puerta con una persona, un contacto que de reportajes anteriores pues dedujimos que podía tener acceso, buscarnos ese acceso y tocamos la puerta con alguien de muy bajo nivel prácticamente dentro de esta organización criminal y pues esta persona fue quien nos ayudó a escalar y llegar finalmente a documentar esto que ustedes tuvieron oportunidad de ver. El título del documental es muy explicativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es el futuro para los narcos? Evidentemente, la muerte para quien lo utiliza. Sí, es que lo que hemos visto y lo que hemos documentado es que es algo que va pues para arriba, ¿no? Es algo que va creciendo y para ellos pues es muy fácil de distribuir y es mucho más barato. Entonces creemos que es algo que va, se están viendo los estragos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ya van más de ¿cuántas muertes allá, no? Sí, o sea, más de 100,000 muertes el año pasado, el 85% de esas muertes por sobredosis fueron atribuidas al fentanilo y pues eso es un claro ejemplo de que es algo que está provocando la muerte en la humanidad y por otra parte es algo muy redituable para el crimen organizado porque con muy poca cantidad de fentanilo puedes sacar muchísima producción. Además de que a diferencia de otras drogas como la heroína, por ejemplo, donde necesitas
un campo de amapola, ¿no? Sembradíos enormes, regarlos, mantenerlos, cultivarlos en sí, y gastas pues mucho tiempo y dinero en esos campos de amapola para producir heroína, ¿no? Con esto, en un simple laboratorio pequeño, con insumos muy baratos, puedes producir grandes cantidades de fentanilo. Entonces, por eso hablamos del futuro para el narco y pues la muerte para la humanidad. Pero ¿por qué es tan peligrosa esta droga? Puede que sea más dañina, pero quizás que no se controlan las dosis, que de alguna manera es más fácil caer con una sobredosis con esta sustancia que con otras. Exacto, Roberto. Fíjate, existe, fentanilo de uso médico que se utiliza en muchos hospitales de México y a nivel mundial, por ejemplo, para anestesiar a pacientes. Y ese fentanilo de grado médico, pues se fabrica en laboratorios controlados, ¿no? Con un protocolo de seguridad, de higiene, con medidas, pues, muy estrictas. Y también se utiliza de esa manera. Dosificando las cantidades, incluso teniendo con oxígeno a las personas. En los laboratorios clandestinos, como ustedes pudieron apreciar, se produce en los patios, en la calle, sin ningún tipo de protocolo de higiene, de seguridad, sin ninguna medición. Utilizan el fentanilo como cualquier otro producto y estamos hablando de que es una sustancia pues muy tóxica, que un solo miligramo más en la mezcla puede provocar la muerte de estas personas. Y nosotros que estuvimos ahí y en las imágenes se puede apreciar, no utilizan ningún instrumento de medición para decir son tantos miligramos, más bien lo echan pues en su conocimiento, sí, ¿no? Al tanteo. Un chorrito de esto, un chorrito de aquello, y mezclado con otras sustancias, pues ya, es letal. Y justo eso es lo que provoca pues el riesgo, ¿no? Porque la gente pues en las calles no lo pide como tal, como fentanilo. Más bien los grupos criminales lo están mezclando con otras drogas como cocaína, como metanfetamina, como heroína. Y las personas realmente lo consumen bajo el desconocimiento de que está contaminado ya con fentanilo. Y se dan la misma dosis, ¿no? La misma dosis que utilizaban de heroína o de metanfetamina, pues la consumen y al tener algo más fuerte, pues eso les provoca una sobredosis y en la mayoría de los casos la muerte. Claro. Oye, Adrián, ¿no les dio miedo estar allí grabando? ¿No sintieron una sensación de peligro en el momento que grabaron todas esas imágenes o incluso después al editar el vídeo y hacerlo público? Sí, no, obviamente nosotros fuimos con toda la cautela del mundo, obviamente siguiendo pues órdenes, qué podemos grabar, qué no. Todo el tiempo hubo pues una apertura, digamos que buena de ellos, ¿no? Nunca nos sentimos amenazados, nunca fue que tuviéramos una pistola en la cabeza para nada. Y pues una vez que editamos, salió el reportaje, pues no, tampoco hemos tenido pues ninguna repercusión porque creo que llegamos con unos acuerdos, ¿no? Nosotros no vamos a pasar esta línea y ustedes tampoco y pues todo salió bien en ese aspecto. Bueno, pues Víctor, Adrián, enhorabuena de nuevo. Muchas gracias por habernos atendido y toda la suerte del mundo. Un saludo. Muchas gracias, Roberto, que estén muy bien. Bueno, pues ahí están los ganadores del Premio Rey de España de Periodismo Narrativo de este año. Bueno, qué historias, ¿eh? Vamos a ver las que nos trae también enseguida el programa Ponte al Día. Ya saben, Pedro y Wendy preparados. Además de viernes, ya, yo siempre lo destaco, pero es que es un día distinto, Pedro, Wendy, ¿eh? Es un día más alegre, se nos nota, ¿no? Hasta la redacción. Sin duda. Roberto, todo se ve diferente. Todo hoy lo damos con todo el gusto del mundo. Bueno, Roberto, lo que sí es cierto, a pesar de tener el buen gusto siempre de contarles todo el contenido que tenemos, hoy vamos a poner el foco precisamente en esa llegada de Uber a Canarias. Sí, vamos a hablar de esas reacciones, porque como ya saben, llega a 4 municipios del sur de la isla de Tenerife y lo hace acompañado de polémica. ¿Era previsible? Bueno, vamos a abordar esta situación y también vamos a hablarles hoy de una historia sorprendente al mismo tiempo que escalofriante. Nos llega desde Ecuador una mujer despierta en mitad de su propio velatorio. Vamos a darles todos los detalles de lo que ocurrió en ese momento, pero también abordaremos otros asuntos. Sí, a raíz de esa cuestión también tendremos espacio para hablar de testamentos y la cantidad de procesos y trámites que hay que llevar a cabo para dejarlo todo atado y bien atado. Además también, y esto nos entristece muchísimo, desde luego que sí, tenemos que lamentar la pérdida de una de las
figuras más reconocidas del mundo del humor en nuestro país, Mari Carmen y sus muñecos. Fallecía ayer a los 80 años en su vivienda de Puerto de la Cruz, en el norte de la isla de Tenerife, después de una aparatosa caída. Vivía aquí en el archipiélago desde hace varios años. Todo esto y más a las 12 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, ayer vimos una tormenta de granizo de grandes dimensiones, lejos de aquí, en Arkansas, en Estados Unidos. Hoy también tenemos que volver a ese país con un potente tornado. Es un país muy grande, pero la verdad es que no deja de dar noticias de este tipo. Emilia, ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Le ocurre de todo, ¿no? Los fenómenos extremos allí están al orden del día y cada día sucede uno. Ayer hablábamos de esa tormenta de granizo, pelotas de hielo, pero enormes dimensiones de esas pelotas de hielo, pero también ahí las vemos. Fíjate, una de ellas como caía, estas imágenes casi no una las pelota vimos de ayer, tenis, parecen de tenis, pero hablamos hoy de un tornado en Texas. En esta ocasión no solo ha habido uno, ha habido varios y ha recorrido varias ciudades. Además, ha dejado 3 personas fallecidas y 75 personas heridas. Claro, con una virulencia, esos vientos azotaron la zona que, bueno, pues levantaron todo como si fueran hojas, han dejado las casas hechas absolutos escombros. Lo cierto es que es un lugar donde suelen ser frecuentes los tornados, las llanuras de Texas, se suele decir, ¿no? Pero no solo en este lugar están padeciendo estos fenómenos extremos, hablamos ahora y estamos pendientes del ciclón Biparjoy en Pakistán y en la India. Mira, pues al final ha entrado en tierra, ha tocado tierra, con vientos huracanados de más de 150 kilómetros por hora. Han fallecido 2 personas, pero te voy a decir una cosa, para la población que habita en la zona, 150.000 evacuaciones se produjeron y la verdad es que fue una medida de prevención, una medida preventiva bastante efectiva porque efectivamente hizo bastante daño este ciclón en esa zona. Ahora ya en tierra mucho más debilitado. El parque móvil lo destrozó. Eso... Totalmente destrozado todo, claro, imagínate. Bueno, además las casas allí de papel casi. Una de animalitos, ¿no? Que cada vez se están acercando más algunos de ellos a la orilla. No me gustan nada estos animalitos, no, Roberto. Mira cómo corren. Fíjate, esto es una playa de Orihuela, en Cala, Aguamarina, precisamente. Un vídeo de Diario de la Vega. Mira, ese tiburón, porque es un tiburón, se acerca a los bañistas tuvieron que salir corriendo. Bueno, una de esas personas tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad. Imagínate, yo estaría en las mismas circunstancias. No se sabe de qué manera o por qué se acercan estos tiburones últimamente a Oye, mira, la pero costa, que hay una todavía en el agua ahí y viendo la aleta del tiburoncito ahí. Mira, porque la mujer, yo creo que es la mujer que tuvo que ser atendida. Esa es la que le debió dar el ataque de ansiedad. Fíjate que luego fue encontrado en otra cala, en la caleta, al cabo de 2 horas, ahí, de 2 metros de largo medida, pues falleció, se quedó anclado en esa costa, no pudo salir y al parecer falleció en esa zona. Pobrecito, igual estaba tan cerca de la orilla porque ya estaba... Igual estaba en muy malas condiciones. Bueno, ahora la necropsia pues dará el resultado de por qué se acercó tanto o de por qué falleció. Venga, pero seguimos con otros animalitos. Estos sí tienen claro muy bien a dónde van. Tú ya tienes vacaciones preparadas, tienes los planes previstos porque ellas lo tienen clarísimo. Nos referimos a estas 4.000 ovejas no descarriadas, aunque ahí hay una que se cuela por el murillo desafiando el peligro. Bueno, pues se van al Pirineo aragonés, lo hacen todos los años y ellos dicen, mira, yo pasar la época estival la prefiero pasar donde haya más fresquito y tiran para arriba, recorren 2 horas y pico de camino, mira, ahí la tienes, desafiando esa es cabra, esa no es oveja, claro. Es que sí, esa no es cabra, esa no es oveja, efectivamente. Esa se pregunta, ¿qué hago yo aquí? Supongo que habrá de todo. Bueno, ellas se van al Pirineo aragonés y ¿a qué no sabes a dónde se va? La voz del Papa. Se va al espacio. Mira, la primera misión del Vaticano, en la misión Transporter 8, va a llevar un satélite, ya lo ha lanzado y además con éxito, satélite hecho por la Universidad de Turín. Bueno, pues va a llevar la voz del Papa dentro y la va a dejar orbitando a lo largo de los próximos 12 años ahí alrededor de la Tierra. La voz del Papa con un discurso, el discurso que nos dio aquel día que nos encerraron en la pandemia y también con un libro, el libro que escribió por la pandemia. Yo pensé que iba a ser la Biblia, pero no. Al final ha hablado de su libro también en el espacio. Bueno, y ahí va a quedar ese satélite vaticano, ¿no? Por lo pronto. El satélite papal. Bueno, pues nada, oye, que mañana sábado, que estamos en ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ¿cómo viene el tiempo, Emilia? Casi cualquier cosa podemos hacer porque mira el panorama que tenemos, cielo completamente despejado, poca nubosidad, la mayor parte de ella en el norte de Fuerteventura, también en La Graciosa. De hecho, hasta ahora ya hay 28 grados en
en Tejeda o en el aeropuerto de Fuerteventura. Y este es el panorama que nos vamos a encontrar por lo menos durante las próximas horas y mañana sábado. El domingo quizás algo más de nubosidad, pero ahora enseguida lo comentamos. Vamos a ver la previsión, la evolución de la previsión. Bueno, seguimos protegidos por una cuña anticiclónica que la tenemos ahí, que nos envía vientos alisios. Los vientos no están teniendo demasiado recorrido marítimo, no están siendo demasiado húmedos. Temperaturas que van a subir mañana. Mañana podrían superar los 32 grados en Tunte, en Tasarte, que son zonas de medianía de Gran Canaria, porque llega un poquito de masa un poquito más cálida, aire un poquito más cálido. El domingo refresca algo más, con una borrasca ya muy lejos de nosotros, así que mañana sábado pues planeen lo que quieran, porque pueden hacer lo que les venga en gana, con cielos prácticamente despejados, con viento flojo de flojo a moderado del nordeste, temperaturas, como digo, por encima de los 30 grados, sobre todo en medianías de Gran Canaria, también podrían registrarse en Tenerife. Y de cara al domingo, igual, aunque tal vez por la tarde ya vaya llegando un poquito más de nubosidad, pero aún así, cielos bastante despejados, algo en intervalos nubosos por el norte, viento alisio moderado, temperaturas ya un poquito más frescas y, por cierto, la situación marítima estable tanto el sábado como el domingo. Como diríamos nosotros aquí, el mar estará planchado. Un día fantástico para disfrutar del fin de semana. Monte, playa, lo que sea, lo que sea, gusto del consumidor. Pues nada, Emilia, nos vamos con esa buena noticia, buen fin de semana. Y para dar paso precisamente a ese fin de semana, unas imágenes y una música que seguro que van a reconocer. ¿Por qué es noticia Harry Potter ahora? Porque han abierto unos nuevos estudios donde conocer mejor ese mundo de fantasía de J.K. Rowling. Miren, ahí está, es una representación casi exacta de algunos de los escenarios de Harry Potter. Estos están en Tokio, el segundo del mundo después de Londres. La verdad es que apetece darse un saltito por ese mundo de fantasía perfectamente reproducido. Caramba, si están hasta las escaleras móviles. En fin, con estas imágenes les dejamos. Volvemos el lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Feliz fin de semana.